Hola, Manuel, ¿nos escuchas? Sí, Anadelia, os escucho. ¿Vosotros a mí? Sí, ya, es que te hablaba, pero nada, no se podía. ¿Podrías compartir, por favor, tu presentación para que veamos si es que funciona o hay alguna situación a arreglar? Sí. Ahora, ¿podrías ponerle pantalla completa, por favor? Sí. Oh. Me parece que es en vista y de ahí debe salir algo como pantalla completa. O hasta arriba de insertar está un icono que tiene una camarita. Arriba del todo del lado izquierdo. ¿Sí? Ay, No. no. Arriba dice inicio, insertar y arriba de eso es donde… ¿Ahora? ¿Sí? No, todo. No, lo que se ve es general. ¿Abajo? Ah, No, Anadelia, ¿no se ve bien? no, ahora todavía no se ve completa. O abajo, del lado derecho, hasta abajo, hay un… No. Junto del volumen está del lado, inmediatamente junto del volumen del lado izquierdo está un botoncito. Izquierdo. A ver, Manuel, me dicen que hay que dejar, por favor deja de compartir, luego la pones en completa y luego vuelves a compartir. Vale, lo volvemos otra vez, ¿no? El Venga. sonido… El sonido, perfecto. Vale, vamos a intentarlo otra vez. Sí. Compartir. Luego pantalla, le das pantalla completa y vuelves a compartir. Vale. ¿Ahora? Ahora, ya está. Perfecto. Lo logramos. Bien, pues ok. Bien, pues para mí ¿estás listo, verdad, Manuel? Sí, perfecto. Beca. Bueno, para mí es un honor, un privilegio. Yo me siento como en fiesta, ¿no? De verdad, como en fiesta. Para mí presentarles a Manuel Berrocoso Domínguez es emocionante porque él es uno de los licenciados en matemáticas que además se dedica a hacer situaciones de astronomía, geodesia y mecánica celeste. Él estudió en 1986 en la Universidad Complutense de Madrid. Ingresó después en el Servicio de Satélites de la Sección de Geofísica del Real Instituto y Observatorio de la Armada, la ROA. Participó en la puesta en marcha del equipo GPS geodésico que llegan a España para las primeras campañas antárticas españolas del 87 al 88 y posteriores, en las que participó directamente en el establecimiento de la red Antártica, RGAE, siendo responsable de su cálculo y ajuste, así como de la red geodinámica REGIT para modelizar la actividad volcánica de la isla Decepción. Su tesis doctoral tuvo como resultados principales el establecimiento de esas dos redes, RGAE y RIGID,
en el enlace con el continente sudamericano y la obtención del primer modelo geodinámico para la Isla de la Decepción. En 1989 fue nombrado profesor de las Escuelas de Estudios Superiores de la Armada con docencia en geodesia clásica y espacial. En el 96 ingresó a la Universidad de Cádiz, obteniendo la titularidad universitaria en 98. Actualmente imparte astronomía, geodesia, satélites artificiales y geomática en el grado de matemáticas de la Facultad de Ciencias. En el 2017 obtuvo la plaza de catedrático de la universidad. Su participación en la investigación antártica se remonta al 89 y desde entonces y durante 19 campañas ha estado vinculado directamente. Ha dirigido 4 tesis doctorales en geodesia y geodinámica y actualmente ha diseñado el sistema MBMS para la vigilancia en tiempo real de múltiples estaciones geovolcánicas. Bueno, y ahora desde hace mucho tiempo él colabora con UNAP y CENAPREP, que son nuestros centros que se encargan del monitoreo y de la estabilidad o inestabilidad de los volcanes. Pues sin más, porque puedo seguir hablando y hablando de Manuel, que además es un increíble ser humano, los dejo para que disfrutemos todos su charla. Adelante, Manuel. Bueno, muchas gracias por las palabras, pero de eso únicamente se deduce que somos ya mayores. Pero te agradezco la invitación porque para mí siempre es un honor el poder contactar con los amigos mexicanos. La charla que voy a dar se titula Modelización matemática de procesos geodinámicos tectónicos o volcánicos activos mediante técnicas geodésicas GNSS. A ver, pasamos. Aquí. ¿Tarda un poquito quizás? Ahora. Cuando hablamos de modelización matemática, de cuestiones relacionadas con los volcanes y los terremotos, en realidad estamos hablando de modelar aspectos geométricos y dinámicos del movimiento de la Tierra. Y una disciplina que habitualmente no es muy conocida dentro de las matemáticas aplicadas es la geodesia, que es la ciencia que estudia la forma y dimensiones de la Tierra, es decir, básicamente establecer sistemas de referencia, que eso ya sí que está más vinculado, como le digo yo a mis alumnos, a las matemáticas, y no está muy vinculada quizás porque desde que se inició la ingeniería en topografía, cartografía, pues los fundamentos matemáticos como que quedan un poquito más escondidos detrás de toda la tecnología y el aparataje, ¿no? Aquí también hablaremos de eso, pero fundamentalmente hablaremos un poco de cómo se modelizan estos procesos geodinámicos, sobre todo vinculados a terremotos y volcanes, con las diferencias que conllevarían cada uno de ellos. ¿Sobre qué técnica vamos a hablar fundamentalmente? Pues sobre los sistemas de posicionamiento global, en concreto del sistema de posicionamiento global GPS, y veremos cómo lo hemos ido aplicando para el seguimiento de la vigilancia y también, entre comillas, un poquito para el pronóstico, ¿no? Con todo lo que eso lleva consigo. Ya sin más dilación voy a empezar. El planteamiento del problema se fundamenta en que la Tierra no es una esfera, no es un elipsoide, no es ninguna figura geométrica que sea totalmente homogénea en cuanto a su distribución de masas y componentes, sino que es un cuerpo en el espacio. Yo siempre se lo digo a mis alumnos, ¿no? Que es un pedrusco que va viajando por el espacio y que como tal no tiene una superficie, no es una figura geométrica regular, sino que es irregular. Pero independientemente también de eso, la composición interna de la Tierra, lo que se llama geodinámica interna, presenta una serie de capas que tienen distintos comportamientos, sobre todo en cuanto a la rigidez, la plasticidad, etcétera. Concretamente vamos a hablar un poquito de la litosfera, muy poco, simplemente para ilustrar el problema. De la corteza continental, la corteza oceánica, que forma parte de la litosfera, que es la capa más delgada y más superficial del planeta Tierra,
el manto superior, que también forma parte de la litosfera hasta una profundidad aproximadamente, es variable, pero aproximadamente de 80 a 100 kilómetros, que está flotando, entre comillas, sobre la astenosfera. Esta capa sí que llega al manto, el manto superior, que prácticamente llega hasta los 300, 400 kilómetros, etcétera. También son cifras totalmente, no son concéntricas las capas que estamos hablando, por supuesto. La diferencia fundamental entre estas dos capas, entre la litosfera y la astenosfera, es que es la distinta rigidez que presentan la litosfera con respecto a una cierta plasticidad que presenta la astenosfera. Es decir, la litosfera está flotando sobre una capa que presenta una plasticidad que hace que tanto geodinámicamente como isostáticamente eso tenga unas fluctuaciones de flotabilidad. Esto es fundamental para entender el modelo de placas tectónicas. Las placas tectónicas son partes más o menos rígidas de la litosfera que se mueven sobre la astenosfera, que es plástica. Estas placas tectónicas forman unas... Bueno, se van moviendo debido a las corrientes de convección que se generan en la astenosfera procedentes de la energía calórica del interior de la Tierra. Esto hace que haya unas 14 placas tectónicas principales y hasta 40 microplacas o placas secundarias distribuidas por la superficie de la Tierra. Como vemos, las corrientes de convección lo que hacen es que van generando en algunos lugares del planeta, van generando placas divergentes que hacen que, por ejemplo, se establezcan los rifts. Esto significa que en la otra parte de esa placa haya un proceso de subducción. Pues básicamente nuestro problema va a ser precisamente esto, el modelizar o el modelar precisamente estos movimientos de las placas tectónicas, que como ven ustedes ahí, hay unas partes que debido a las corrientes de convección se abren, son divergentes, y otras que son convergentes, que serían estas otras placas de aquí, que lo que forman es proceso de subducción, es decir, una placa tectónica se va hundiendo sobre otra placa tectónica, fundamentalmente casi siempre corteza continental. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a que precisamente en estas zonas de subducción es donde se producen los grandes terremotos, o lo que generan los grandes terremotos, y además se producen arcos de islas volcánicas, o incluso, si estamos en el caso de una subducción en la corteza continental, pues serían zonas volcánicas o incluso montañas, etcétera. Pero fundamentalmente están directamente vinculadas con los lugares, con las ubicaciones de los grandes terremotos y también de la localización de los volcanes, vinculados precisamente a estos procesos. Aquí tenemos la figura superior, que es la ubicación, la localización de los mayores terremotos, de la mayor densidad de terremotos que prácticamente nos van delimitando las placas tectónicas. La figura inferior, aunque también se pueden vislumbrar en la de arriba, pero en la figura inferior está más aislado, pues el cinturón de fuego del Pacífico, los volcanes, que también están vinculados precisamente a estos procesos de subducción. Existen también volcanes que no están vinculados, pero son los mínimos, y aún así se están estudiando, que son los puntos calientes. Así pues, nuestro problema va a ser modelizar estos procesos tectónicos, subducción o expansión en dorsales oceánicas y en rift, y también, por otro lado, los procesos volcánicos de expansión-elevación y de compresión-subsidencia, como expansión-elevación, que están vinculados a los procesos eruptivos o preeruptivos, y compresión-subsidencia, que están vinculados a la generación de calderas o incluso a fases de relajación en la actividad volcánica. Y este es nuestro problema, y en base a esto es en donde tendremos que aplicar pues, los modelos matemáticos que busquemos.
Porque cuando estamos hablando de estos procesos, de procesos tectónicos y volcánicos, en realidad lo que estamos hablando es de movimientos generados por los movimientos de las placas tectónicas sobre la superficie de la estenosfera, en definitiva de la superficie de la Tierra. Estos desplazamientos, pues ahí tenemos un modelo vectorial que después comentaré más adelante, nos van a permitir, estos modelos nos van a permitir efectuar con mucha mayor rigurosidad, a partir de procesos de seguimiento y vigilancia, el pronóstico en aquellos casos que evidentemente puede ser. Ahí ya estamos viendo el proceso, son procesos en cada placa, son diferentes, están bien diferenciados. Por ejemplo, en la placa norteamericana tenemos un movimiento de rotación que viene dado por aquí, aparte del proceso de subducción de la placa de Copos, Juan de Fuca, etcétera, etcétera. Entonces, para ello, estos desplazamientos, estos vectores, estos modelos vectoriales, lo que nos darán será también el componente, o vendrán definidos también, habrá una aplicación biunívoca entre los desplazamientos, el esfuerzo y la deformación. En el caso de México, pues México está situado o confluyen pues cinco placas tectónicas: la placa del Pacífico, la placa norteamericana y luego la placa de Ribera, la placa de Cocos y la placa del Caribe. Con este panorama, pues es fácil, sobre todo los que estáis ahí, es fácil entender pues el riesgo y la peligrosidad a la que estamos vinculados, ¿no? Este sería el mapa inferior izquierdo, sería la localización de los terremotos desde el año 1900 hasta el año 2022, con sus distintas magnitudes, y vemos que están prácticamente correlacionados con con el proceso de subducción de las placas del Pacífico. Aparte de esto, existe la faja volcánica transmexicana, que es la que viene desde el estado de Colima prácticamente al estado de Oaxaca, desde el volcán Colima hasta el volcán Chichón, pasando por el Popo, Paracutín, el Pico de Orizaba, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una vista del Popo desde la municipalidad de San Pedro Benito Juárez, donde ahí hay una antena GPS que está instalada para el seguimiento de la actividad volcánica del Popo. En definitiva, después de todo esto, el planteamiento que afrontamos a la hora de establecer los modelos matemáticos, pues es intentar correlacionar el esfuerzo y la deformación con los desplazamientos, que es lo que nosotros en nuestro parámetro es el parámetro que vamos a trabajar. Es un parámetro, el parámetro de desplazamiento o el parámetro de formación, que ha sido uno de los parámetros que ha tardado más en incorporarse a los procesos de vigilancia. Es verdad que la sísmica, el parámetro de la actividad sísmica, de la termometría, siempre ha estado ahí, es fácil registrar, siempre ha sido fácil registrar, y el parámetro de formación, la única manera era en geodesia clásica, como después veremos, con distanciometría, o bien, y eso era muy riesgoso, dado que para hacer esas medidas había que estar sobre el volcán, y eso, por ejemplo, en el caso del volcán, y eso era muy complejo, las precisiones no eran muy buenas, etcétera. Esto cambia cuando se empieza a trabajar con los sistemas de posicionamiento global, en concreto con el GPS, ¿no? que con el paso del tiempo ya también iremos viendo un poco cómo ha ido evolucionando esto. Con el paso del tiempo, actualmente ya eso es un parámetro quizás hasta de mayor fiabilidad como precursor que la actividad sísmica, como precursor. Entonces, para tratar de correlacionar todo esto, nosotros cuando consideramos un sólido sometido a esfuerzos, pues podemos clasificarlo en sólido rígido o deformable. ¿Eso es así intrínsecamente al sólido? Pues no. Esa clasificación se deberá fundamentalmente al esfuerzo que estemos aplicando. Porque si el esfuerzo que estamos aplicando no produce ningún cambio en la forma y las dimensiones, 10 horas. Pues para ese esfuerzo el sólido será un sólido rígido. Sin embargo, será el mismo sólido, será deformable para ese esfuerzo
Sí, además de una traslación y una rotación, existe una deformación que va a suponer no solamente un desplazamiento y una modificación en la posición del sólido, sino también un cambio en la forma y dimensión. Es decir, la rigidez de un sólido dependerá del esfuerzo realizado. Ese sería el modelo matemático. Tenemos un sistema de referencia, un sólido que se deforma, se traslada y gira. Entonces, ese desplazamiento vendrá dado por una traslación, como os puedo decir, una deformación y una rotación. Nosotros, desde el punto de vista matemático, lo que nos ocupamos es de establecer la relación, el vínculo entre la deformación y el desplazamiento. Porque nosotros lo que mediremos desde el punto de vista del parámetro de deformación no es directamente la deformación, sino el desplazamiento. Bueno, si hacemos un desarrollo, en realidad lo que tendríamos sería un desarrollo de Taylor que nos daría esto con unas componentes, que una componente se debería a la traslación, que sería este término de aquí, y estos elementos que formarían una matriz, la matriz de rotación y deformación, que a su vez se puede descomponer en el tensor gradiente de deformación por un lado y el tensor de la matriz de rotación por otro. Forma simétrica, bueno, esto entraríamos más a fondo en todo esto. A partir de este tensor de deformación, pues encontraríamos los parámetros de deformación que serían la dilatación, la deformación en cizalla fundamentalmente. Entonces, una vez que hemos vinculado la deformación con el desplazamiento, ¿cómo podemos, en realidad nos preguntamos cómo podemos determinar los desplazamientos en la superficie terrestre? Que me va a representar cómo se está moviendo una placa o una parte de la placa o una zona, cómo se está desplazando sobre la astenosfera. Bueno, pues la geodesia es la que proporciona la respuesta. Ya he dicho antes, para los que no estéis muy avezados en el tema de la astronomía, la geodesia como parte de las matemáticas, la astronomía igual, ¿no? Y la geodesia no es la diferencia entre geodesia y geofísica, y puesto que estamos hablando de mundo matemático, la geodesia se ocupa de establecer sistemas de referencia y la astronomía y la geofísica de estudiar los comportamientos físicos de la Tierra. La astronomía no es exactamente la astrofísica, aunque todo esté muy relacionado. La astronomía es sistema de referencia para establecer posiciones de cuerpos en el espacio, mecánica celeste, etcétera. La astrofísica sabemos que es lo que es modelos cosmológicos, componentes de los astros, etcétera. Pero en geodesia va a proporcionar la respuesta en cuanto que nos va a permitir establecer la variación temporal de coordenadas absolutas con un acondicionamiento muy importante que es en aquellos puntos que definamos sobre la superficie de la Tierra que tengan características geodinámicas. Ya hablaremos un poquito después de qué es esto de características geodinámicas. A partir de esta variación, del cálculo de la variación temporal de las coordenadas absolutas, pues podremos establecer la deformación, el parámetro de deformación superficial a partir de las velocidades. Por tanto, será, desde el punto de vista experimental, pues el problema será asignar coordenadas absolutas a vértices o a marcas geodésicas. ¿Qué será, por tanto, importante? Pues será muy importante para poder tener las precisiones que sean necesarias. Estamos hablando de movimientos que requieren, para poderlos detectar con fiabilidad y con precisión, requieren precisiones subcentimétricas, traducido versus milimétricas, aunque siempre cuesta un poquito decirlo de milimétricas, pero se alcanzan esas precisiones. Por tanto, será importante elegir los métodos y las técnicas geodésicas apropiadas y, sobre todo, que tengan las redes geodésicas que tengan características geodinámicas. Para ello es necesario saber y conocer cómo podemos establecer sistemas y marcos de referencia desde el punto de vista de la geodesia clásica y desde el punto de vista de la geodesia espacial. Sistemas de referencia, lo acabo de comentar hace un momentín, sistemas astronómicos y elisódicos, sistemas astronómicos que están más vinculados a lo que son las observaciones de físico-matemáticas, y los sistemas elisódicos son observaciones que proporcionan directamente coordenadas matemáticas, coordenadas elisódicas. Los sistemas astronómicos están más vinculados a coordenadas
con respecto a nivel del mar, no un elisoide, sino con respecto al geoide, que es la superficie equipotencial que coincide con el nivel medio de los mares en reposo, la modelización de todo eso. Entonces, siempre que utilicemos unas técnicas geodésicas u otras, clásicas o espaciales, vamos a tener unas coordenadas, por tanto, o coordenadas vinculadas a las superficies equipotenciales de la Tierra, o bien coordenadas directamente vinculadas al elisoide. Eso también acarreará algunas discusiones en el sentido, discusiones científicas y técnicas, en el sentido de que cuando tengamos una serie temporal tendremos que tener muy claro qué tipo de coordenadas y qué tipo de sistemas de referencia son a los que están vinculados, porque habrá diferencias. Así pues, para la medida de los desplazamientos, establecimiento de redes geodésicas distribuidos en una determinada región, dotados de coordenadas absolutas precisas, los métodos geodésicos de cálculo y ajuste de redes geodésicas no son aplicables en sentido estricto a los estudios geodinámicos. Porque claro, cuando hacemos una compensación de errores, estamos repartiendo el error experimental cometido de acuerdo a un determinado criterio. Eso puede hacer que, imaginemos que tenemos una zona en una red geodésica que tiene más deformación que otra, podemos inmiscuir el error dentro del error cometido experimental, el movimiento milimétrico o centimétrico que está aconteciendo en ese punto, con lo cual estaríamos compensando dentro de los errores algo que tiene sentido geodinámico. Por eso es también tenerlo muy claro, que a veces esto como que se queda un poco por ahí olvidado. Y sistemas geocéntricos, coordenadas cartesianas absolutas, y sistemas topocéntricos, este, norte y elevación. Los sistemas espaciales trabajan con sistemas geocéntricos, X y Z, pero claro, a la hora de poder intuir o orientarnos espacialmente, necesitamos sistemas topocéntricos, porque nosotros tenemos como ser humano las coordenadas este, norte, elevación más definidas, más materializadas, que no las X y Z por ejes geocéntricos. Entonces siempre tenemos que pasar a sistemas topocéntricos, aun sabiendo que estamos en cualquier tipo de transformación de coordenadas arrastraremos un pequeño error o un gran error, depende de cómo sea, ¿no? Pero fundamentalmente el sistema GPS, como veremos después, trabajará en coordenadas X y Z. En cuanto a la geodesia clásica, pues técnicas utilizadas: nivelación geométrica, nivelación geodésica, distanciometría electromagnética de distancias, inclinómetros lineales, medidas gravimétricas, incluso niveles del mar, sobre todo, por ejemplo, en cuestiones de tectónica, de geodinámica tectónica, pues realmente la geodesia clásica tenía poco que aportar, porque para estar entre dos, o poco que aportar o muchos requerimientos técnicos, porque para definir el movimiento de una placa con esas dimensiones, pues hay que tener en cuenta que las nivelaciones se hacen en zonas bastante locales o regionales. Pero bueno, para volcanismo sí, para volcanismo eran las técnicas geodésicas que se aplicaban y que se siguen aplicando en muchos casos, como después también veremos alguna ilustración. Por ejemplo, la imagen superior, aquí, no sé si ahí se llega a ver, la imagen superior es una nivelación, una nivelación geométrica en el volcán de Excepción en la Antártida. Como comentó antes la profesora Ana Delia, nosotros nos hemos formado en la Antártida, en la región de... Y allí eran los inicios del sistema GPS y íbamos aprendiendo, porque no había prácticamente ni técnicas ni metodología, prácticamente era el comienzo. Estos son medidas de nivelación geométrica en el volcán de Excepción en la Antártida, y esta otra, la imagen inferior, son nivelación geodésica en el complejo volcánico Teide de Pico Viejo en la isla de Tenerife, en Canarias. Repetir a lo largo del tiempo estas medidas, pues nos da la información de si había una variación en distancia, si la distancia ha aumentado o ha disminuido, por lo cual proceso de apertura, proceso de expansión del edificio volcánico o al contrario.
Y esto es una medida EDM en el volcán Popocatépetl, que foto cedida por el doctor Ángel Gómez del CENAPRED. Como veis. En cuanto a las técnicas geodésicas espaciales, pues lo comentado, ¿no? Los sistemas GNSS, que son el sistema GPS norteamericano, GLONASS, ahora ruso, antes soviético, el sistema Galileo europeo y el Beidou chino. La operatividad de estos sistemas, bueno, el sistema que empezó fue el sistema GPS, que ya se ha estandarizado, se ha popularizado, ya vas en cualquier coche, en cualquier lugar del mundo y todo el mundo sabe lo que es un GPS a niveles de navegación. El GLONASS era el sistema procedente de la Guerra Fría de la Unión Soviética con respecto a Estados Unidos, que posteriormente, cuando la caída del muro de Berlín y de toda la infraestructura de la Unión Soviética, pues fue absorbido prácticamente por las empresas de Estados Unidos. El sistema Galileo europeo estuvo mucho tiempo paralizado porque, como sabéis, en la Unión Europea todo se hace por unanimidad y Inglaterra y Gran Bretaña estaba un poco ahí parando, ¿no? Y el Beidou chino, pues se ha lanzado en los últimos años y se ha lanzado prácticamente a una velocidad de vértigo. Ya hay una constelación de satélites chinos pues muy, muy, muy importante. Fundamental en cuanto a cualquiera de estos sistemas, pues que tienen una fase, un posicionamiento GNSS, ahora veremos absoluto o diferencial o incluso, digamos, relativo. Y en base a eso, en base al tratamiento que tengan los distintos desarrollo paralelo fue los software de tratamiento de observaciones de satélites GNSS. Bueno, veremos brevemente, solo con que veamos un poquito de la metodología, me será suficiente. Y por último, otras técnicas, el sensores remotos INSAR, que cada vez, al haber más satélites, evidentemente, porque el problema que tenía el INSAR es que pasan por cada sitio del orden de 10 días, después de 10 días, 15 días, etcétera, ¿no? Entonces, a medida que esto vaya viendo más número de satélites y con disponibilidad pública, pues también será otra técnica que habrá que tener muy, muy en cuenta. Estos son los métodos de posicionamiento GPS, que es importante distinguirlos, sobre todo para lo que estamos buscando, que es precisiones milimétricas. El primero de ellos es el posicionamiento en navegación, todos conocidos, al menos 3 satélites en tiempo real, con los modelos de pseudodistancia, nos darán la intersección de 3 esferas y ahí estará el punto que nos da nuestra precisión. Hay un cuarto satélite que si veis ahí no está conectado, pero este es el que nos daría la escala de tiempo. Una de las cuestiones importantes con los satélites inicialmente el GPS es que forman un marco de referencia espacial, pero además también temporal, porque proporcionan una escala de tiempo que es algo que muchas veces se obvia, pero es de lo más importante, pues sobre todo para funciones de cronometría, calibraciones, etcétera, ¿no? Dependiendo de la precisión con la que yo sea capaz de establecer en la distancia satélite-receptor, pues tendré más o menos precisión. Pero fundamentalmente este método es un método de navegación, que fue el originario del sistema GPS. Y para esto se diseñó a efectos militares, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, era para, como lo estamos viendo todos los días, pues era precisamente para manejo, para guía de misiles, etcétera, etcétera. Con posterioridad, la imagen inferior izquierda es la que utilizamos realmente desde el punto de vista científico y la que me garantiza un posicionamiento relativo entre 2 estaciones con una precisión del orden de su centimétrica o milimétrica. Pero esto, ¿a qué se debe? Pues se debe a que desde una universidad de Estados Unidos, la Universidad de Ohio, en una tesis doctoral del doctor Remondi, bueno, pues se aplicaron las metodologías y los modelos que estaban ya definidos para satélites anteriores, como el satélite de la red Transit, diciendo, bueno, nosotros no necesitamos el GPS
para tiempo real. No queremos llevar guía de misiles ni nada de todo esto. Necesitamos el GPS para a posteriori para cuestiones geodésicas. Para poder garantizar la precisión del milímetro, yo necesito una serie de ficheros auxiliares, de datos auxiliares, que no voy a poder tener hasta pasados 10 o 12 días. Con lo cual, bueno, pues ahí lo tengo. No puedo tener esas precisiones, por lo cual tampoco supone un conflicto con nadie, sino al contrario. Se dieron cuenta las empresas que dijeron, bueno, pues si esto va a ser una vía de vender receptores GPS, pues mira, por aquí vamos, ¿no? Y ahí está, y se sigue estando, ¿no? Y el tercero es el GPS diferencial, que es el con el que se funciona fundamentalmente para ingeniería, ¿no? Una estación que conocemos sus coordenadas, observa en tiempo real, determina el error que está cometiendo con respecto a su posición precisa que hemos determinado anteriormente con respecto al procedimiento relativo, emite esa corrección a otro que esté observando los mismos satélites, corrige y saca una precisión pues del orden de decímetros o mejor, según como la distancia a la que esté, las condiciones atmosféricas, etcétera. Pues estos son los tres modelos. O sea, nosotros nos basamos fundamentalmente en el modelo científico, lo cual no quita que con la misma técnica, PPP, que es esta que procedimiento de preciso puntual, la técnica, digamos, enmascarada de navegación, se puede hacer esto, pero también necesitando los ficheros auxiliares de efemérides de los satélites, errores de los osciladores del reloj, parámetros ionosféricos, una serie de cuestiones que es necesario tener a posteriori. Pues esto más o menos queda recogido en esta presentación. Aparte, distintas precisiones horizontales y en altura, debido a la refracción atmosférica, que afecta más a la altura, no es tiempo real en sentido estricto, sino que necesita al menos media hora o una hora, amplia capacitación geodésica e informática para llegar a esas precisiones, y lo que estaba comentando, necesidad de tener datos auxiliares para la precisión milimétrica. Bueno, y luego ya luego ya hay una serie de limitaciones que cuanto más se van eliminando, pues más precisión vas teniendo, se va adquiriendo. Pero fundamentalmente no será en tiempo real, aunque hay técnicas y métodos para poder tener precisiones centimétricas que, en caso de que haya ya un proceso, por ejemplo, volcánico activo en marcha, un proceso eruptivo, bueno, pues ya hemos pasado del milímetro, ya con el centímetro será suficiente, con el decímetro o más. Bueno, esto es los modelos. El mapa que tenéis arriba a la derecha son las estaciones de la red IGS, que es una red internacional con respecto a la cual se calculan los marcos de referencia mundial. A partir de las observaciones de esas estaciones se establecen los distintos marcos de referencia terrestre e internacional. El campo de velocidad de ese marco del 2020 pues es este que tenéis aquí. Como veis, lo que comentamos antes, ¿no? En Norteamérica tenemos el movimiento rotacional, luego el proceso de subducción, en fin, hay una serie de cuestiones de comportamientos que son totalmente bien diferenciados según la zona en la que estemos. Y el mapa inferior derecho es la variación, esto sería variación horizontal, o sea, las velocidades horizontales, los desplazamientos horizontales, y estos serían los verticales. Y aquí lo que se ve claramente es el rebote postglacial. A partir de la última glaciación, pues está en la zona, en el Ártico, un poquito menos en la Antártida, pero sí en el Ártico está ese movimiento de elevación debido al rebote postglacial. En realidad, a la hora de establecer los modelos y el seguimiento de todo esto, de la actividad geodinámica, podemos distinguir tres cuestiones: tectónica, volcánica y procesos locales. Luego estará la mezcla de volcanotectónicas, etcétera, ¿no? Entonces, es importante tener claro este tipo de cuestiones, porque después vamos a sacar distintos tipos de modelos que responderán a distintas cuestiones de precisión y rapidez. Por ejemplo, modelos geodésicos y geofísicos entendemos que son modelos más estáticos, que no tienen una variación temporal muy significativa,
Y para obtener estos modelos geodésicos y geofísicos con el parámetro básico, la cuestión básica, la exigencia básica, será la exigencia de la precisión. No me importa esperarme 15 o 20 días o repetirlo durante mucho tiempo para poder tener modelos geodésicos y geofísicos muy, muy precisos, porque el tiempo, la variable tiempo no introducirá cuestiones excesivamente significativas en esos modelos que lo podemos considerar modelos más o menos estáticos. Por ejemplo, mapas cartográficos, mapas de anomalía Puget en zonas no muy activas, etcétera. Luego, en cuanto al seguimiento, sí que vamos a necesitar precisión, pero también una rapidez a medio plazo. Digamos que los modelos geodésicos son a largo plazo, el seguimiento será modelos a medio plazo y la vigilancia es en tiempo real o cuasi real. Ahí buscaremos mucha rapidez, aunque perdamos precisión, y ahí tendremos que después actuar con herramientas matemáticas mucho más potentes. Pero esas son las cuestiones un poco que hay que adecuar, tanto además a las técnicas y a los métodos geodésicos en función, ya digo, del propósito geodinámico y la respuesta que requeramos. Y por último, lo pongo ahí un poco aparte, que será el pronóstico de la actividad volcánica, porque de momento solamente estaremos ahí, el pronóstico de la actividad volcánica. Por tanto, cerrando un poco ya esta parte, tendremos actividad tectónica por un lado y actividad volcano-tectónica por otra. De manera que para establecer modelos puramente volcánicos es necesario conocer la actividad tectónica del volcán o de la zona volcánica en la que está inmerso dicha zona. Por ejemplo, vamos a ver a continuación algunos ejemplos de seguimiento y vigilancia volcánica. Voy a hacerlo con la Antártida porque es donde empezamos, ya son muchísimos años, desde el 87 hasta este año pasado, que ha sido la última campaña, y este año otra vez volvemos ahora en diciembre, y principalmente nos centramos en una zona que es la definida por las islas Sealand del Sur, ahora pondré un mapa, el mar de Bransfield y la península antártica. Esta región es esta región que tenemos aquí. Ahí pues también es una zona muy compleja. Esta la placa, interactúa en la placa sudamericana, la placa antártica, y luego hay varias placas secundarias, como la placa de Escotia, la microplaca de la Sandwich del sur, las microplacas de Phoenix, con dos límites que sería la zona de fractura Shackleton y la zona de fractura Hero. Y luego aquí tendremos el arco volcánico de la Sealand del Sur. Esta será la península antártica, y aquí tenemos, como se ve en este corte, tendremos una zona de subducción, y aquí tendríamos una zona de volcanes submarinos y algunos volcanes emergidos. Este sería el arco de isla, esta sería la península antártica en este rift de expansión que tenemos aquí. Este rift de expansión, en esta zona hay, este sería el arco volcánico, hay volcanes emergidos como es la isla Decepción, la isla Bridgeman y la isla Pingüino, y luego hay una serie de volcanes submarinos que son estos que están ahí. Para estudiar la tectónica regional, bueno, pues a lo largo de los años, de tantísimos años, le digo que como no había nada de toda esta técnica, pues hemos ido aprendiendo a base de ensayo y error. No conocer una serie de conocimientos, pero sobre todo desde el punto de vista experimental, ensayo y error. Actualmente la red geodésica antártica española está formada por todos estos vértices que tenemos aquí, que hemos conseguido tener ya vértices prácticamente en casi todas las islas, más algunos vértices en la zona de la península antártica. De manera que el estudio de esto de estos vértices, las observaciones, nos da un modelo de deformación bastante interesante, bastante complejo en toda esta región. Estos son algunos de los vértices. Cuando comenté antes las características geodinámicas de los vértices, me refería precisamente a esto de aquí, a que si yo estoy haciendo observaciones en una campaña, cuando vuelvo a hacer observaciones a la siguiente campaña, debo asegurarme de que la voy a poner en el mismo sitio, porque si no después lo del milímetro ya se olvidó. Si cambio la antena, no sé dónde la pongo, tengo que medir a mano con una cinta métrica, pues se ha olvidado, ya nos olvidamos del milímetro. Entonces diseñamos una especie de prolongador
medido en laboratorio sobre un tornillo que está sólido en cualquier roca, y ahí siempre enroscamos en el mismo sitio, con lo cual garantizamos ese tipo de cuestiones. Este es el modelo horizontal y vertical de la región. Como veis, la placa antártica tiene un movimiento rotacional, y aquí tenemos lo que comenté antes del rebote postglacial. Y esta zona es la zona, aquí estaría la subducción, y esta zona es el proceso de subducción, el hundimiento del proceso de subducción, y una diferente dirección debido al rift que tenemos aquí en medio en el mar de Bransfield con respecto a la placa antártica. Si fijo la placa antártica, esto es la apertura del rift que está aquí en medio. Sería el modelo de desplazamiento. Además, otras consideraciones. En una de estas islas, en cualquiera de ellas, estas series temporales pues son lineales, porque una placa no va pegando saltos. Una placa se va desplazando horizontalmente, salvo que haya algún terremoto de una considerable magnitud, pero si no, las placas, el movimiento será el movimiento lineal, independientemente de que sea de subsidencia o que sea de elevación. Sin embargo, en la estación B, que es la que está en el volcán de excepción, pues sí, tiene un movimiento de carácter no lineal, porque habrá fases de expansión-elevación, fase de compresión-subsidencia, que eso va a hacer que sea no lineal. Este sería el modelo de bloques que se han definido a partir de ese modelo de desplazamiento, y este sería la deformación existente en la zona de subducción, que se ve claramente, y en el rift de expansión. En cuanto al seguimiento y vigilancia de la actividad volcánica, ya acabamos de decir que este volcán está inmerso en la tectónica, de la región. Para la actividad volcánica distinguimos entre seguimiento y vigilancia. Para ello, para el seguimiento se han establecido dos redes, una red geodinámica con vértices GPS y una red de nivelación que viene a densificar esta otra red. Y luego, para el sistema de vigilancia, un triángulo que durante las campañas tiene vértices en continuo. Esta es la red que también a lo largo de los años se ha ido completando, se ha ido viendo las carencias, y ya pues es una red que prácticamente cierra todo el volcán. Como comenté antes, el punto de referencia está en otra isla, a unos 40 kilómetros, que no tiene efecto volcánico, por lo cual va a ser nuestra referencia para observar el volcanismo, distinguir entre el volcanismo y la tectónica que existe en esta isla, que también está sometida a la misma tectónica que la otra. Como comenté antes, lineal y no lineal. Este sería el modelo volcanotectónico del volcán, y este sería el modelo residual a lo largo del tiempo, es decir, sería el modelo residual de que viene de este modelo no lineal con respecto al lineal que pudiera estar. A lo largo de los años, a partir del año 2000 hasta este año, tenemos modelos continuos de la deformación del volcán. Anteriormente empezó en el 91-92, a partir de otras observaciones. Hubo un gap que no hubo observaciones, pero a partir de aquí, en vista que aquí hubo una crisis volcánica bastante considerable, pues se decidió el mantener continuamente, quizá una de las series temporales más largas en este tipo de sitios tan ajenos. Y esto sería, a partir de estos modelos de velocidades, sacamos ya el modelo de deformación como comentamos anteriormente. Consecuencia directa de esa serie temporal, pues que hay fases de expansión-elevación que coinciden con las fases, los periodos de actividad volcánica, también mayor actividad sísmica, que son expansión y elevación, fase de transición y fase de relajación, que son compresión-subsidencia. De momento no ha habido, la última erupción fue en 1970, y aunque ha habido algunas fases muy, como veremos también ahora después, muy al borde de la erupción, no ha llegado a haber al menos una erupción superficial. Esta sería la red de nivelación que inicialmente, como en aquella época el GPS no daba precisión vertical, ya comentamos que la precisión vertical es doblemente menor que la precisión horizontal debido a la refracción atmosférica, pues se decidió hacer una red de nivelación con métodos geodésicos clásicos, que es enlazado cada uno de estos a los vértices que ya estaban establecidos.
Posteriormente, ya con las técnicas actuales y los medios GPS, pues lo que hicimos fue adecuar las marcas de nivelación también para ser observadas con receptores GPS, consiguiendo así una mayor densificación, que lo que nos proporciona son ya detalles de las microfracturas que pueden existir en la isla, como se puede ver aquí, que hay algunas zonas donde hay algunas fracturas, microfracturas, que evidentemente modifican el modelo de deformación. También otra técnica que utilizamos fue aprovechar el diseño de la infraestructura de vigilancia, estos 3 vectores, de una forma muy sencilla, 3 vectores matemáticamente muy simples, definen un plano, el vector normal, el producto vectorial me va a dar el área y después también veremos la inclinación del vector normal. Bueno, pues viendo eso, con respecto a la otra estación, pues vamos teniendo unas series temporales que me van a dar información sobre estos 2 parámetros. Concretamente, aquí sería el dilatómetro, que sería el producto vectorial, que sería unas curvas que me van diciendo si aquí se dilata, aquí se contrae, se dilata, se contrae. Dilatar era expandir y contraer era proceso de compresión-subsidencia. Aparte de eso era un poco también teniendo en cuenta el seguimiento, es decir, datos auxiliares a un periodo posterior, pero esto ya es el vigilancia. Es decir, ¿cómo puedo hacer yo vigilancia sin tener datos, esperarme 13 días? Bueno, pues aquí tengo lo que mido es la distancia. Como vimos antes en los modelos, mi parámetro básico que me da la precisión es la distancia relativa entre 2 puntos. No me interesa las coordenadas de cada punto, sino lo que me interesa es la variación de la distancia entre esos 2 puntos que están fijos. Entonces, aquí tengo las nubes de cada una de las campañas. Evidentemente, al ser en tiempo cuasi real, en observaciones de 1 hora o media hora, tengo mucho ruido. Y eso tengo después también que todos estos puntos de aquí de ruido, siempre preferimos dejarlo para que se vea que hay ruido y que no hay cosas extrañas. Entonces, esta serie después hay que filtrarlas, etcétera, etcétera. Pero me va dando una secuencia del comportamiento, compresión, subsidencia, fase de transición, expansión, de cómo es la mecánica, el mecanismo geodinámico del volcán. Y esto es lo que también me va a dar la capacidad de pronóstico, como veremos ahora. Es decir, yo voy relacionando cada una de estas fases con el modelo que yo ya tengo también calculado por seguimiento. Aquí veo que esto empieza a aumentar la distancia entre 2 puntos definidos, fijos. Esto empieza un modelo de expansión-elevación. Aquí baja y empieza un modelo de subsidencia-compresión y así sucesivamente, porque ya conocemos el mecanismo, podemos trabajar solamente con la distancia relativa entre 2 o 3 puntos los que tenemos ahí definidos. Es decir, de un modelo de seguimiento obtenido con mucha precisión al otro ha pasado esto. Y lo que ha pasado es que ha habido un proceso de disminución de la distancia relativa entre un punto que está aquí y otro que está aquí. Lógicamente, eso significa que va a haber que el siguiente modelo es de compresión. Y al revés, lo mismo. Aquí, cuando no ocurre prácticamente nada, pues son modelos de transición sin problema. Aquí volvemos a ver lo mismo. Entre una campaña y otra, pues vamos viendo todo esto. ¿Cómo hacemos el pronóstico? ¿Cómo hacemos el pronóstico? Pues cada campaña analizamos la serie temporal de la variación en tiempo real y pronosticamos. Esto lo emitíamos al Comité Polar Español y decíamos al finalizar la campaña, puesto que las bases españolas no son permanentes y al año que viene hay que volver ahí para tener una idea del volcán. El pronóstico era que habría un proceso de compresión-subsidencia. Se llegaba allí y se comprobaba el pronóstico con las primeras observaciones y se verificaba o no, había un cambio. Esto últimamente está cambiando porque ya empieza a haber con una serie de satélites, entre ellos lo del Starlink, empieza a funcionar bastante bien las comunicaciones durante el invierno, comunicación independientemente de cada una de las estaciones. ¿Qué pasó en la campaña 2019-20? Pues tenemos en el cuadradito superior, vemos que hay ahí una nube de puntos que tiene una inclinación bastante considerable. Si vemos la secuencia completa desde el 2008, esa nube de puntos, que es la que está en el círculo rojo, es bastante considerable con respecto a todas las anteriores.
En esa campaña está la nube de puntos ya filtrada, y esta nube de puntos nos daba la tendencia de que, de seguir así a lo largo del año, estaríamos en una deformación de 20 centímetros, con lo cual ya era eruptivo seguro. ¿Qué fue lo que se hizo? Porque sísmica, al parecer, no había nada de sísmica, con lo cual se hubo que cambiar el semáforo de verde a naranja, porque era la mayor deformación que habíamos registrado. Afortunadamente, cuando empezó la campaña siguiente, las primeras observaciones indicaron que había habido un proceso ya de... Algo había pasado aquí en medio, que había habido un proceso de subsidencia. Eso significó... Bueno, dice, ya hay un proceso de relajación. ¿Qué va? Porque luego, posteriormente, en esa campaña siguiente, volvió a haber un aumento que era la consecución del siguiente, claro, al cabo de 2 años. Y sigue estando, aunque ahora mismo hay un proceso de compresión-subsidencia, de relajación teóricamente, aún así, el acumulado es de los mayores que hay todavía de la presión. No se ha relajado hasta los niveles normales. ¿Cómo hacemos el análisis de las series temporales? Ya hemos visto que tenemos nubes de puntos, tenemos series temporales, tenemos campañas episódicas, pero ya cada vez empezamos a tener más estaciones permanentes. Pues este es el esquema. Filtros iniciales para eliminar errores groseros, 1 sigma, 2 sigma, utilizamos el Urlier DR, filtros analíticos, Kalman, Weyler, filtros estadísticos, ARMA-ARIMA, y luego para el ajuste de las coordenadas, pues otra serie de herramientas, incluso Kalman, el STL del R, el CATCH, que es un software muy específico, independientemente de que aquí ya hemos llegado con la serie. Previamente a esto, ha habido que procesar los datos bien con el Gypsy, que es un software del JPL de la NASA, que utiliza el procesamiento preciso puntual también a posteriori, o el Bernese, que es un software que funciona en procesamiento relativo muy, muy preciso de la Universidad de Berna y otros que hay. Ahora, y también hay software libre, como el de la Universidad de Wuhan, etc. En realidad, ya me acando un poco, ¿no? Voy a ir más deprisita. Tenemos coordenadas geocéntricas, como dijimos antes, hay que hacer un cambio a topocéntrica, y a partir de ahí pues tenemos las distintas técnicas y correcciones. Corrección de saltos, filtro de errores groseros, ajuste lineal por mínimos cuadrados, filtro Kalman, análisis Weyler. La diferencia del filtro Kalman nos suaviza, y el Weyler lo que nos hace es que se nos va ajustando a las principales variaciones, nos sirve para detectar hechos anómalos en cada una de las series, incluso para establecer el índice de peligrosidad del volcán. Bueno, para ir acabando ya, el modelo geodinámico GNSS de México. México tenemos todas estas estaciones permanentes, y en la estrellita está el Popo. Estas son las estaciones permanentes más próximas al Popo. Este es el estudio de las series temporales de todas estas estaciones. Este es el modelo que hemos calculado. Como veis, en estas zonas tenemos la rotación que decíamos antes. Aquí tendríamos la placa Caribe, aquí teníamos la subducción de la placa de Cocos, la placa de Rivera, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí tendríamos pues el Baja California, que tendríamos todo ese tipo de deformación. Y esta sería la deformación del Popo según distintas técnicas. Siempre aplicamos todas las técnicas posibles para ver las diferencias que van manteniendo entre unas y otras. Y bueno, esto sería un poco algunos de los trabajos que estamos realizando. Otra red que tenemos activa es en el volcán Concepción en Nicaragua, en la isla de Ometepe, que es esta isla de aquí. Pues lo mismo, ¿no? Tenemos un modelo volcano-tectónico que sería este de aquí. Este sería la ciudad de arriba, y estas serían estaciones distribuidas por el volcán Concepción y por el volcán, lo diré. Bueno, pues por el otro volcán, que son Ometepe, significa 2 volcanes, pues uno. Este volcán está inactivo, y este de aquí está activo. Cuando hacemos el modelo volcánico, pues evidentemente este volcán, esta estación es Omaha, pues nos da este modelo, que es un modelo vinculado a una fractura. Aquí está el volcán, una fractura que precisamente en esta zona del volcán, la zona que tiende hacia el volcán Maderas,
esa zona es donde más deslizamientos suele haber habitualmente. El terremoto de Nicoya, de 7.5 de Costa Rica, del 2012, esto es estudios que estamos también, no solo son las tendencias actuales, cuando son grandes terremotos, el terremoto fue aquí, es necesario hacer estudios presísmicos, cosísmicos y posísmicos, fundamentalmente para ver, entre otras cosas, la diferencia que hay entre el precursor de la deformación con la sísmica. Ya se ha visto, se está ahí cada vez más, que la deformación es previa, es un precursor previo a la sísmica. Fácilmente porque la corteza es elástica, antes de que rompa, pues tiene que haber una cierta elasticidad que se va a manifestar por lo habitual en la deformación. Esta es la fase de la izquierda es la fase presísmica, la fase cosísmica y la fase posísmica. Para ir terminando, este proceso eruptivo del Hierro fue uno de los primeros procesos, junto con el del volcán islandés Eyjafjallajökull, donde se registró de nada, empezó de cero, sin actividad ninguna, y acabó en erupción. Esta es la isla del Hierro, esa que veis ahí con la erupción submarina, y bueno, las estaciones que había, ya veis un poquito más deprisa. Estas son todo el estudio que se hizo de la deformación de esas series temporales, y aquí veis que esta es toda la serie temporal desde que se inicia el proceso en julio del 2011 hasta que acaba en 2014. Y aquí tenemos las rayas de colores verticales, son los terremotos, según las magnitudes. En la inferior, aunque también se ve en la superior, pero en la inferior se ve bastante mejor. Esto es la distancia relativa entre una estación en la isla de La Palma y la estación del Hierro. En la isla de La Palma posteriormente había una erupción en 2020, pero esto fue previamente, que no había ninguna actividad. Y lo que analizamos, como ya comenté antes, para esto es la variación en distancia. Y como veis, la erupción fue donde está esa mayor densidad de líneas verticales azules, y la deformación empezó bastante antes, empezó casi 2 meses antes. Entonces, eso se ha vuelto a repetir habitualmente. También sacábamos los modelos precisos que nos valían para determinar la fuente de presión litosférica, hasta que fue evolucionando, y el pronóstico que hicimos fue en el puntito verde de abajo, y luego la erupción fue en donde está la estrellita, prácticamente muy, muy, muy próximo. Muchos más modelos de deformación. Ya hay el modelo superior, del cono superior, es un modelo que se debe al profesor Servando de la Cruz de la UNAM y a Yokoyama, que es un japonés que que lo hicieron juntos ese modelo, que me ayuda con el paso del tiempo a ir viendo la zona de mayor riesgo y peligrosidad del volcán, que ya está en fase preeruptiva o eruptiva. Esto es prácticamente lo que hacíamos diariamente en el pronóstico. Íbamos haciendo la serie temporal con estaciones de referencia donde no ocurría nada, pues la variación en distancia, nada. Aquí sí, que era la estación del Hierro, pues se iba viendo y íbamos analizando las tendencias sucesivas, como por ejemplo la rayita vertical roja ocurrió el terremoto, el sismo mayor que ocurrió en toda la serie el 27 de diciembre de 2013, y ya venía pronosticado con varios días de margen. Bueno, pues muchas gracias por su atención. La estación de arriba es la que está en Puebla, en San Pedro Benito Juárez, y que la montamos juntamente con el CENAPRE y la UNAM, y la de abajo GPS en la estación de San Juan Tianguis Manalco en Puebla. Y con esto quiero dar las gracias yo a ustedes por haberme permitido contaros estas cosas a las que hemos dedicado mucho tiempo de nuestra investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias a ti por darte el tiempo y aceptar participar en este congreso con tu presentación. Ha sido muy, muy interesante. No sé si alguno tenga preguntas, alguna duda. ¿No? Bueno, yo sí. Una rápida. ¿Qué necesita un estudiante de matemáticas para trabajar contigo?
¿Qué necesita aprender? Para trabajar, perdona, no te he entendido bien. Sí, ¿qué necesita un estudiante de matemáticas para llegar y hacer investigación contigo, la tesis, un trabajo? Bueno, yo creo que suele haber convenios, ¿no? Anadelia, tú lo tienes que tener más claro que yo eso, ¿no? Bueno, sí, pero me refiero en la preparación académica, aprender, se me ocurre, programar, estadística, en particular en estadística, series temporales, bueno, cosas así. Esto es algo muy multidisciplinar, es decir, aparte de las herramientas matemáticas de ecuaciones diferenciales, ecuaciones derivadas parciales, la ecuación de Laplace hay que manejarla, estadística es fundamental, en la parte estadística trabajamos también codo con codo con investigadores del Departamento de Estadística, con técnicas de análisis funcional de datos, ¿no? Al tener ya muchas series temporales, es algo muy importante también el clasificar desde el punto de vista geodinámico qué zonas tienen las mismas o parecidas configuraciones que nos van a permitir establecer mapas de riesgo y peligrosidad. Análisis clúster, componentes principales, todo este tipo de cuestiones estadísticas son básicas y fundamentales, y sobre todo informática. Informática, aparte ya de los conocimientos ya que se pueden adquirir de geodesia espacial, salir de GPS, modelos, series temporales, fundamental, tratamiento de series temporales, informática es básico, los manejos de los lenguajes informáticos, del R, del MATLAB, del Python, es otra de las raíces de la geodesia, ¿no? Igual que la física, ¿no? Pero sobre todo la informática. Ya, bueno, muchísimas gracias, Manuel. Entonces, ¿te compartimos? Al nombre del comité organizador aparece en tu pantalla ahora, ya no aparece, así, ya aparece. La constancia de participación con tu plática, modelización matemática de procesos geodinámicos tectónicos y o volcánicos activos mediante técnicas geodésicas GNSS. Muchísimas gracias, Manuel, por participar con nosotros y le damos un aplauso, aunque sea que nos vea. Anadelia, cualquier cuestión que tengáis, está mi correo ahí, cualquiera puede dirigirse a mí o vais a tener la presentación a vuestra disposición sin ningún tipo de problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Una preguntota. A ver, una pregunta por acá, perdón. Hola, ¿qué tal? Buenos días, perdón por interrumpir. ¿A qué se debe que en el estado de Puebla están localizados, ahora sí con los localizadores que tienen ustedes, y no en otro estado como Colima o Oaxaca, como particularmente decía? No lo he entendido bien, he entendido mucho eco, pero me lo podéis, Anadelia, ¿me lo puedes tú transcribir? Dice, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe que haya geolocalizadores ubicados en Puebla? ¿Sí? Específicamente en Puebla. Específicamente en Puebla y no haya en Colima o en Oaxaca o en alguna otra parte. Pero, que no haya en Colima equipos de geolocalización, ¿dices? De geolocalización, sí. No, en Colima hay un buen observatorio volcanológico del Nevado del Colima. Está el observatorio que depende de la Universidad de Colima, que trabaja muy, muy bien. Lo único que es verdad que la instrumentación y muchas de estas cuestiones, pues estamos trabajando todo lo que podemos, ¿no? Pero la gente está muy bien formada en Colima, tanto en la Universidad de Colima como en el CENAPRE o en la UNAM. Yo creo que tal vez sea un poco de falta de difusión. También te voy a decir una cosa, que es verdad que claro, que hay tantos volcanes, el Paricutín, hay tantísimos volcanes, todos los volcanes monogenéticos de la faja volcánica, que tenerlos todos monitorizados es prácticamente imposible. Pero bueno, yo creo que los principales sí que deben estar monitorizados. No sé si era eso, es que lo oigo un poco con eco, pero ¿era eso quizás, Anadelia? Sí, parece que sí. Sí, así es. Gracias, Manuel. Gracias al compañero por participar. Bueno, ahora sí nos despedimos de ti, Manuel. Un abrazo hasta Cádiz. Saludos a todos, por favor. Y de nuevo, muchísimas gracias por tu participación. Vale, gracias a vosotros.